Rosy, hoy me dijiste que mi cónyuge era víctima y la verdad ya no coincido. Por mucho tiempo lo pensé porque yo estuve ahí, pero no, es cómplice de la mujer extraña. Él me mintió con conciencia, él se llevó todo dejándome sin nada y no está mal que yo le clame a mi Padre por justicia. Clamar a Dios por justicia no está mal. De hecho, es nuestro derecho, así nos hace saber el Señor. Pero analizando este comentario, buscamos la raíz. Y he aquí quiero compartir contigo algunos comentarios de otras personas que han avanzado en su restauración personal. Y esta es su opinión. Comparto esto porque no es solo lo que pienso, es lo que el Señor enseña cuando ya hay sanidad en el alma y cuando ya hay la disposición a creer a través del entendimiento, del conocimiento verdadero de quién es Dios y también de conocer las artimañas del enemigo. Pero vamos a analizar dos cosas. Y no es precisamente lo que sucede en el alma de esta persona, que ya estamos orando e intercediendo por ella, por entendimiento y por cobertura para que el enemigo no siga atacando su mente. Quiero hablarte de dos puntos que resaltan en este comentario. Número 1, la víctima es mi cónyuge. ¿Por qué él? Número 2, la justicia de Dios. ¿Qué es? Y el primer punto, pues en el canal ya tenemos un video anterior muy explicativo al respecto. Te dejaré por aquí el link. Pero hoy quiero hacerte un resumen y es con dos parábolas. Una, la de la oveja perdida y otra, la del hijo pródigo. La parábola de la oveja perdida es una analogía que nos lleva a entender que esas ovejitas somos nosotros, que pertenecemos a un redil y que tenemos un pastor que nos cuida, nos protege, nos atiende, nos resguarda. Pero cuando una de esas ovejitas se escapa del redil, no se escapa por lista, porque el Señor nos compara con ovejitas, siendo estas no las más listas del reino animal, sino aquellas que siempre necesitan de un pastor, de guía, de alguien que la esté cuidando, la esté guardando y las tenga dentro de ese redil para que no se pierdan. Porque cuando se escapan, cuando se salen o se apartan del redil, quedan expuestas a todo tipo de peligro. La oveja no es como el gato, sabe regresar. Esa oveja se encuentra expuesta a que cualquier animal se la coma, la mate. Esa oveja se encuentra expuesta hasta caer por un barranco porque no tiene la sagacidad, no tiene los reflejos, no tiene una autodefensa y no sabe contraatacar. Señoras, eso es lo que pasa con un alma que se aparta del redil, que sale de la cobertura del Señor, que aparta al Espíritu Santo de su vida, que sale de la cobertura de un hogar, de una esposa. Solamente piensa que si esa persona muere en ese momento estando en pecado, ¿a dónde tú la vas a rescatar? ¿Te acuerdas del pasaje
del rico y Lázaro? Lucas 16, 19 al 31. Y lo vamos a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Familia, a esto se expone ese esposo que se encuentra en pecado hoy. Por eso, con la parábola de la oveja perdida, el Señor nos da a entender que Él deja a las 99 y va por esa que se extravió, a fin de que no termine como el pasaje del rico y Lázaro. ¿Recuerdas también la parte de Marta, Marta, turbada y afanada? Tu hermana María ha escogido la mejor parte. ¿Qué significa escogido la mejor parte? Quedarse a los pies de Jesús. Y eso fue lo que tú hiciste. Escogiste la mejor parte, mientras que tu esposo se expuso y se fue como oveja al matadero. Pero la misericordia de Dios se extiende hasta el pecador. Y no es permitiéndole el pecado, es llevándolo al arrepentimiento, pero a su manera, no a la nuestra, en su tiempo, no en el nuestro. Esto es espiritual. Y como dice la palabra, quien tenga oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu habla. Él, ese cónyuge pródigo, esa esposa que ha caído en pecado, ha abandonado su casa, ha abandonado a sus hijos, es una víctima del enemigo que transforma la vista. Cuando hablamos de ceguera espiritual, ya no ven las cosas igual que las ves tú que estás buscando de Dios. Ya no entienden las cosas porque hay un entenebrecimiento en su mente, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay un secuestro del alma, un secuestro espiritual donde quien domina es el secuestrador, el diablo, Satanás, el enemigo, como quieras llamarlo, quien manipula en adelante esa alma, es decir, sus emociones, sus sentimientos y hasta sus pensamientos. Es él el enemigo. Eso es ser una víctima del diablo. No puedes compararlo naturalmente. Es que la víctima soy yo porque yo fui yo a quien él le hizo daño, fue a quien le hicieron, le quitaron, le hicieron pasar por vergüenza, la humillaron, la dejaron, la abandonaron, la maltrataron, etc.
Ahora, si eso lo complementas con lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, tendrás que entender que tú no eres la víctima de tu esposo, porque es que él no es tu enemigo. Una persona que se refugia en el victimismo le está dando poder al enemigo porque está apartando lo que dice el Señor en su palabra. Salmos 91:2. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Salmos 119:114. Tú eres mi refugio y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Mi refugio, mi lugar seguro, no es la estación del victimismo, donde solo podemos decir, pobre de mí, es que no merezco esto, soy la pobrecita, soy la víctima, y al victimismo lo influencia el orgullo. ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo no merezco pasar por esto, y etcétera. Y esa estación no permite ver que nosotras somos esas 99 que se quedaron en el redil y estamos protegidas por el pastor. Y como dice Lucas 5:31-32, Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se arrepientan. Por eso la importancia de la sanidad del alma para que también caigan las vendas de nuestros ojos y se limpie también el entenebrecimiento de nuestra mente. Podamos entender de esa manera lo que dice la palabra y lo que el Señor nos asigna. Dice la palabra que el hombre natural no puede entender lo espiritual porque para él es locura. Por eso también, señora, la importancia de desarrollar nuestros sentidos espirituales para poder escuchar y entender a la manera de Cristo. No podemos seguir escuchando para responder desde nuestro dolor, desde nuestro enojo, desde nuestra falta de sanidad, desde nuestro resentimiento, desde nuestra falta de perdón. Para ver un milagro hay que transformar todo esto primero en nosotras, primero en el luchador. Y al entender todo esto, al sanar nuestra alma, podemos acudir al Señor buscando justicia, no venganza. La palabra dice en Romanos 12:19, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Instando a no buscar venganza personal y confiar la justicia a Dios. Pero, ¿qué es la justicia de Dios? Y este es el segundo punto. La justicia de Dios es un atributo divino fundamental que representa su santidad, su rectitud y equidad moral para actuar siempre conforme a la verdad. La justicia se manifiesta al dar a cada uno lo que merece, protegiendo al oprimido y juzgando el pecado. Pero ¿sabes qué? Se equilibra con la misericordia al ofrecer justificación a través de la fe en Jesús. Y aquí se detallan aspectos clave de la justicia de Dios. Según las Escrituras, hay un atributo divino de rectitud. La justicia de Dios no solo es una norma, sino una naturaleza misma. Es santo, justo en todos sus caminos y perfecto en sus juicios. Dios no se alegra de la injusticia y no desampara a sus fieles. Pero también vemos que hay justicia y misericordia. La cruz. La justicia de Dios implica que el pecado merece castigo. Sin embargo,
En lugar de destruir a la humanidad, Dios derramó esa ira sobre Jesús, sirviendo como sustituto para salvar a los creyentes, a la humanidad. Esto demuestra tanto su justicia como su amor. Vemos también justificación por la fe. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, ofreciendo un regalo de rectitud a los pecadores a través de la fe, no por obras. Encontramos también la defensa del oprimido. Dios se enfoca en las necesidades del indefenso, ayudando al necesitado, dando pan al hambriento y liberando, señoras y señores, al cautivo. Vemos también una retribución final. Y esto se basa en la idea de que nada bueno ni nada malo queda sin retribución. Él paga a cada uno conforme a sus obras, asegurando que sus juicios sean rectos. Encontramos también en la justicia equilibrio con la paciencia. Aunque Dios juzga el pecado, su justicia se equilibra con la paciencia divina, dando tiempo a la humanidad de arrepentimiento. En resumen, la justicia de Dios es la base moral que garantiza que a pesar de vivir en un mundo injusto, la integridad del Señor prevalecerá y vindicará a su pueblo. Luchadores, es necesario conocer a Dios y saber cómo opera su justicia, entender aún para no caer en frustración. Es que estoy orando por justicia y yo veo que a mi esposo le va bien y yo veo que es feliz, yo veo que hasta gordito está. Justicia no es esperar a nuestra manera, no es esperar en nuestro tiempo. Yo también pasé por ahí y fue en mis 3 primeros meses. Aún estaba en carne viva con dolor, enojo, impotencia. Señor, no es justo, pero ¿por qué a mí? Y empezamos a justificarnos. Es que yo no merecía esto, yo no me porté tan mal, yo le ayudé, yo. Dios quitó las vendas de mis ojos y entendí que yo también permití la entrada del enemigo a nuestro hogar. Yo también cometí errores, yo también me descuidé como esposa y también le fallé a Dios con ese descuido, con esos errores. Entendí que no solo mi esposo falló y que no se trata de medir quién pecó más o cuál pecado pesa más. Apelar a la justicia de Dios es un derecho, pero ello también conlleva obligaciones de nuestra parte. Al hablar de justicia de Dios, nos enfocamos en un tribunal, ¿verdad? Dios como juez justo, Jesús como nuestro abogado defensor, y no puede faltar el ente acusador, Satanás. Nosotros nos presentamos con nuestro abogado, Jesús, delante del juez justo, Dios. Ok. Exponemos nuestro caso, pero debemos tener en cuenta que el acusador también tendrá su tiempo para exponer su acusación. Ahora, ¿de qué nos acusan? Pues de aquello que todavía esté operando en nuestro corazón y no hayamos entregado, renunciado y sanado. Tú podrás decir: vengo, Señor, a pedir justicia porque es que mi cónyuge ha sido cruel conmigo, me abandonó, se burló de mí, rompió los votos, no me provee económicamente y todo tu argumento. Ok. Pero el acusador también conoce tu situación. Sabe o te ha escuchado en momentos de enojo, de resentimiento, de dolor, donde lo que haces es dictaminar juicio y condenación sobre tu cónyuge o sobre tu situación, donde ha escuchado tus dudas, tu falta de fe hacia Dios. Si ese enemigo conoce que todavía tu corazón carga orgullo, soberbia y obviamente deseo de venganza maquillado con el deseo de justicia, lo usará a su favor y en tu contra. Juez justo significa darle la razón a quien la tiene.
aunque sea el propio Satanás. ¿Cómo así? ¿Recuerdas lo que pasó con Job? Te invito a que lo busques y que leas el libro de Job. Solo esa primera frase, varón perfecto. Ojalá el Señor pudiera decir eso de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero mientras tanto, vamos en humildad, buscando día a día la santidad para poder llegar a ser como ese obrero. Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En Efesios 5:27 dice: sin manchas ni arrugas. Y algo en lo que pensaba y me llevaba a reflexionar todo esto es, pidiéndole justicia a Dios, nos exponemos a algo, a que Dios, obrando en su infinita misericordia, haga esa obra maravillosa de transformación, de restauración en la vida del cónyuge. Pero que, siendo el Señor justo y soberano, Él sabría que esa obra de arte que hizo con ese cónyuge no podría quedar en manos de una esposa que aún no ha sanado, que aún no ha perdonado, que aún no ha entendido, porque quizás la dañaría. Es decir, el Señor nos hace justicia y nos regresa el cónyuge a casa. El cónyuge deja a la mujer extraña, pero si no hemos terminado de sanar, vamos a caer en pleito, rencillas, recordando el pasado cada día, viviendo inseguras, con miedos, intentando controlar a nuestra manera y en nuestras fuerzas cada situación, presionando obviamente a ese cónyuge, dañando su proceso y volviendo quizás con nuestras propias manos a destruir el hogar. Por eso, antes de pedir justicia, trabajemos en nuestra propia restauración personal. Dios es un Dios de orden. Dios no se salta los pasos, no aligera su trabajo por nuestros lamentos, por nuestra desesperación. Y vuelvo una vez más a recordarte la importancia de la autoevaluación. Haz una lista con esas palabras que te indican lo que tu alma está cargando. ¿Sientes inseguridad? Anota inseguridad. ¿Sientes miedo? Anota miedo. ¿Sientes dudas? ¿Sientes falta de fe? Esto no es juzgar, criticar, ni te debe llevar a sentirte mal. El mismo David le dice al Señor: dame entendimiento para poder obedecer tus mandamientos. No entiendo. El mismo Salomón le dice: dame sabiduría para manejar el reino. No está mal ser honesto y decirle al Señor lo que en realidad sientes. Y empieza a trabajar en cada uno de ellos. Siento miedo, entrega, suelta, renuncia al miedo. Busca la liberación al respecto. Trabaja primero en ti de esa manera. Y obviamente aquí estoy yo, aquí está Restaura para apoyarte, para ayudarte a través de las consejerías y el seguimiento que vamos dando en ellas. Y quiero dejarte a continuación con algunos versículos clave sobre la justicia de nuestro Dios.
Que el Señor te bendiga.